video experimental donde veremos el paso a paso de cómo hacer un fluido no newtoniano y sus propiedades, características y sus posibles aplicaciones. Como primer paso, colocaremos almidón de maíz, comúnmente conocido como maicena, a este bowl. Bien, como segundo paso colocaremos agua. No necesariamente tiene que ser una cantidad específica, pero sí hay que ir agregándole agua o almidón de maíz hasta llegar a una mezcla espesa o concisa. Ahí ya le agregamos el agua y vamos a ir revolviendo. Hay que revolver bien para que tampoco se generen grumos. En este caso está muy líquida, entonces agregaremos un poco más de maicena. Y ahora seguimos revolviendo. Aún sigue un poco líquida, así que vamos a agregarle un poco más de maicena o almidón de maíz. Bien, con esa consistencia estamos en lo que necesitamos estar. Así sería, así quedaría cuando está en reposo, por así decirlo, y es cuando este fluido no newtoniano se encuentra en estado líquido. Pero cuando nosotros aplicamos una fuerza, ¿ven? Se vuelve duro. Duro sería una palabra para alguien que no entienda de lo que serían nombres técnicos o científicos, pero en realidad lo que ocurre es que cuando aplicamos una fuerza sobre este líquido, su viscosidad aumenta, es decir, se va a comportar va a tender a ser un sólido por el momento que dure esa fuerza. Entonces, podemos decir que a mayor fuerza aplicada, mayor viscosidad. ¿Ven? Ahí lo podemos ver más de cerca. Que si nosotros lo dejamos quieto, es líquido. Pero si nosotros le aplicamos una fuerza, se vuelve sólido. Bien, ahora veamos la diferencia entre ambos. Pero antes, vamos a definir qué es un fluido newtoniano. Un fluido newtoniano es aquel cuya viscosidad se considera constante. Este carece de propiedades elásticas, es incompresible, isotrópico e irreal. Aunque hay algunos fluidos que se comportan de forma similar, como por ejemplo el agua, el aire, la glicerina, el vino. Este fluido tiene algunas características, como por ejemplo que a temperatura fija su viscosidad se mantiene constante, al aumentar la temperatura disminuye su viscosidad, y la viscosidad es inversamente proporcional al aumento que se da en la temperatura de este. Bien, ahora veamos la diferencia entre ambos, porque el fluido no newtoniano ya lo describimos anteriormente. Bien, la diferencia entre estos fluidos es que el fluido newtoniano, al aumentar la fuerza,
no va a aumentar su densidad, sino que va a permanecer constante. En cambio, en el fluido no newtoniano, su viscosidad va a aumentar a medida que le apliquemos más fuerza. Es decir, como vimos en el ejemplo del video, al aplicarle una fuerza sobre este fluido, lo que va a ocurrir es que se va a volver sólido, por lo tanto va a aumentar su viscosidad. Por eso es que dijimos anteriormente que a mayor fuerza aplicada, mayor viscosidad va a tener este fluido. Puede servir para un chaleco antibalas en el caso del ejército, de los policías, etc. En el momento que cuando impacta la bala sobre ese chaleco, como este líquido cuando está en reposo, justamente cuando este fluido, cuando está en reposo es un líquido, al momento de impactar la bala se va a volver completamente sólido y va a impedir que la bala atraviese ese chaleco. Esas son las posibles aplicaciones para este fluido. Otro ejemplo pueden ser, o cómo lo podemos encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, puede ser la mayonesa, la miel, la saliva en grandes cantidades, ¿no? Que pueden llegar a formar este tipo de fluido. Así que bueno, con eso concluimos este experimento y espero que les haya gustado. Gracias por ver y nos vemos, y luego tenemos un podcast que lo pueden escuchar por Spotify. Suerte.